5 tesis. Eso lo hizo en el año 31, del 31 de octubre de 1517. Nadie se había atrevido en ese momento a desafiar al catolicismo, especialmente al Papa. Nadie. Los príncipes, los reyes, los emperadores, las autoridades religiosas tenían miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rebelarse contra el Papa era como rebelarse contra Dios mismo, según la creencia de la época. El Papa se supone que era la máxima autoridad, ¿sí? Era el vicario de Cristo. Entonces no se podía topar el nombre de su santidad. Entonces mucha gente encumbrada de la época tenía miedo. Pero un monje agustino, ¿sí?, llamado Martín Lutero, convencido por las escrituras, convencido por la palabra de Dios, él se atrevió a desafiar al Papa pegando sobre la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. ¿Qué contenían estas 95 tesis? Las 95 tesis tenían que ver contra las indulgencias especialmente. En esa época, si uno quería ir al cielo o que sus pecados sean perdonados, Roma mandaba un certificado, ¿no? Y ese certificado tú lo podías comprar. En ese certificado era, bajo la firma del Papa, decía que tú estabas perdonado y que podías ir al cielo. Con ese certificado también, si tú obtenías ese certificado, había que pagar un precio. Entonces, si tu familiar había muerto sin fe, digamos, sin conocimiento, entonces tú al comprar ese certificado, el familiar tuyo, que estaba supuestamente en el infierno, al hacer el pago, iba derechito al cielo. O sea, tú podías librar a tu familiar de las llamas ardientes para que él esté en el cielo. Entonces, supuestamente. Básicamente, las indulgencias giraban en torno a la protesta contra las indulgencias y los abusos del clero de la época, ¿no? Había muchos abusos. Sí, correcto. Correcto. Se sigue todavía de alguna manera extendiendo indulgencias, ¿sí?, de una manera un poco más sofisticada, ¿sí? Me dejo entender. Entonces fue Martín Lutero quien se atrevió y pegó estas 95 tesis, y es allí donde nace el protestantismo, donde nace la reforma. El protestantismo es una chapa que pusieron los católicos, ¿no? Porque protestaron contra los abusos y contra las indulgencias que Roma en esa época vendía, ¿no? ¿Sí? Se levantó. Y como era un día especial, era un día de feria, digamos, especial, había ido mucha gente a esa iglesia. Entonces ya la imprenta para eso, Wittenberg, ya estaba la imprenta. Entonces se pudo imprimir muchos de esos materiales y se fueron repartiendo por toda Alemania hasta que llegaron a otras partes del mundo. Así que todos se dieron cuenta que había un hombre que pensaba diferente, pero este hombre estaba apoyado en las escrituras. No sé si tienes que aportar algo sobre el respecto. Ya, ok, listo. Entonces, ahora, tenemos que entender un poco cuál es la herencia de la Reforma. Es decir, ¿qué enseñaron los reformadores? Porque aparte de Martín Lutero, hubo muchas personas, muchos instrumentos de Dios que también estaban en acorde con la enseñanza de Martín Lutero. Se levantó, fue antes, pero de su época estaba, por ejemplo, Felipe Melanchthon, estaba Calvino, no sé si han escuchado hablar de Calvino, de Knox, ¿sí? De algunos otros hombres, como Ulrico Zwinglio también, que se levantaron y que opinaban de la misma manera. Ahora, estos hombres enseñaron algo que sí debe ser importante para nosotros. Son unos postulados que lamentablemente la iglesia del siglo XXI los ha olvidado.
Ellos enseñaron básicamente 5 postulados. El primer postulado era solo escritura. Solamente las escrituras. El segundo postulado era solo gracia. Que la salvación es solamente por la gracia de Dios. El tercer postulado era solamente Cristo. Solamente Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. El cuarto postulado era sola fe. Y el quinto postulado de los reformadores era solo la gloria para Dios. Esos eran los 5 postulados. Opinemos un poquito sobre cada postulado. ¿Qué significaba para los reformadores solamente las escrituras? Que todo se basaba solo en lo que está escrito en la Biblia. Ya, muy bien. ¿Alguien más qué piensa? ¿Qué significaba solamente las escrituras para Lutero? Que solo ahí estaba la verdad. Pues Ya. también obedecer lo que estaba escrito aquí. Ya. Y como decir, no estaba quizás conforme a lo que hacían los romanos o predicaban los romanos, imagino así. Muy bien, hermano Juan. O sea, él casi no estaba muy de acuerdo. Mire, el sola escritura tenía que ver con que no existe otra norma de fe y de conducta para el creyente o para el cristiano más que la palabra De Dios. La palabra de Dios. Para los reformadores eso era solo escritura, que había solo una guía en la cual Dios había revelado su voluntad. No había varias guías, había una sola guía y eran las escrituras. En la época de Martín Lutero se decía la Biblia más la tradición, que ambos eran palabra de Dios. Para la gente de esa época la Biblia era tan importante como la tradición. Y de hecho muchas veces pasaba que la tradición estaba por encima de las escrituras. Los reformadores se dieron cuenta que la única guía que Dios ha dejado para alumbrar el camino del hombre se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Las Escrituras son la única guía que es correcta para entender el pensamiento divino. Y no hay otra cosa más. La sola Escritura también estaba en contra de los hombres visionarios, porque ya en la época de Lutero había un tal Tomás Munzer que decía que la letra mataba, que la letra era muerte, que era mejor el espíritu. Entonces este Munzer no le daba mucha atención a las escrituras. Para él era más importante la revelación especial que según él estaba recibiendo de Dios, una especie de iluminación. ¿Sí? Él lo llamaba el espíritu, mal enfocado por supuesto. Entonces Tomás Munzer creía de esta manera, que no era tan importante las escrituras, era más importante la revelación especial que según él Dios le había dado. Lutero estaba en contra de esa posición. Él dijo, no necesitamos más luz. Todo lo que Dios quiere darnos a conocer ya fue revelado en su palabra. Después de la Biblia no existe más revelación. ¿Me dejo entender? Sí, esta es la revelación clara y objetiva de Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces, con esta idea, Tomás Munzer quedó a un lado. Dice la historia que un día Munzer visitó a Lutero en su oficina. Quiso conversar con él, ¿no? Y Lutero fue fuerte y le dijo, mira, porque él decía, la letra, hablando de la Biblia, es muerta, más vale el espíritu, decía Munzer, ¿no? Lutero le dijo jocosamente lo siguiente: yo abofeteo tu espíritu y me como a tu paloma. ¿Sí? ¿Sí? No, él sí, era radical. O sea, era de frente. Sí, era radical. Para Lutero no había otra guía más que la palabra de Dios. Solamente las escrituras. No hay más revelación fuera de esto. No hay otros libros más. Sí. Ahora, pero ¿saben? Hoy en día está ocurriendo un fenómeno interesante.
hay muchos movimientos que se levantan a favor de este postulado. Dicen solamente las... No, yo estoy mostrándote lo que dice la Biblia. La Biblia dice. Pero hay que ver otra... para los reformadores y especialmente para Martín Lutero, ¿qué significaba solamente las Escrituras? Para Lutero, solamente las Escrituras significaba solamente Cristo. Voy a explicarme mejor. Hay gente que actualmente mira la Biblia como una especie de manual de reglas. ¿Sí? ¿Han visto eso? Es decir, ven a la Biblia como una especie de manual de reglas, ¿no? Que te dice, te prohíbe y te dice qué cosas debes hacer y qué cosas no debes hacer. Para Lutero eso no era la Biblia. Para Lutero la Biblia era la revelación de Jesucristo. Solamente la Escritura significaba para Lutero solamente Cristo. Para Lutero las Escrituras hablan de Jesús. Contienen a Jesús. Entonces la Escritura no es un manual de reglas, sino la Escritura revela a Jesucristo. Las Escrituras fueron dejadas para hablarnos del Hijo, para hablarnos de Jesús. ¿Dónde está ese marco de referencia? Vamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 5. Juan, el capítulo 5. El verso 39. Juan 5, 39. Miren lo que dice. De hecho, que esta versión que voy a leer en el original no está así. Porque fíjese cómo se lee aquí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta traducción está en imperativo. Es como que Jesús estuviera diciendo a la gente, lean la Biblia, escudriñen la Biblia. ¿Sí? No, eso no, en el original no hay tal cosa. Es una confrontación de Jesús con los fariseos, ¿no? Entonces le está diciendo lo siguiente: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, ¿sí? Ustedes estudian las Escrituras con diligencia pensando que van a encontrar la vida eterna, pensando que practicando esas cosas ustedes van a alcanzar la vida eterna. Jesús le dice, se equivocan, más bien esas hablan de mí. Aquí Jesús está tomando, cuando dice Escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Jesús está dando aquí una regla hermenéutica que es importante. Cuando entonces yo les hago la pregunta, ¿el Antiguo Testamento de qué habla? ¿Es un libro de reglas para nosotros los cristianos? ¿O es un libro que habla de Cristo? Bueno, al comienzo no habla de Cristo mucho, ¿Ya? porque todavía no había. Ahí lo que habla es de leyes. Correcto. ¿No es cierto? Pero de la postura de Jesús. ¿Jesús qué está diciendo? ¿Que las Escrituras hablan de quién? De Él. De Cristo. Es decir, en las Escrituras se encuentra Jesús. Claro. ¿Sí? Los judíos habían tomado las Escrituras como un libro de reglas, de cosas que hay que hacer y que hay que dejar de hacer para alcanzar la vida eterna. Correcto. Por eso que cuando Jesús apareció, ellos no le dieron mucha importancia a Jesús. Sí, lo pasaron por alto porque para ellos más importante era practicar las reglas que estaban en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene y les dice, no, ustedes quieren alcanzar la vida eterna por eso, pero yo les voy a decir, esas Escrituras hablan de mí. Y por eso dice el siguiente verso, miren lo que dice. 40. 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, para los reformadores y especialmente para Martín Lutero, solamente Escritura es solamente Cristo. La Biblia deja de ser un manual de reglas y leyes para cumplir. La Biblia más bien es un libro que nos habla de Jesucristo como el cumplimiento de las reglas que estaban establecidas en el tiempo de Moisés. Entonces, esto es muy importante. Eso fue para Lutero. Por eso que hay una declaración de Lutero, dice que cuando él leía la Biblia, ¿no? Dice que en cada pasaje de la Escritura le sonreía a Lutero. Él le sonreía porque encontraba en cada pasaje a Jesús. Entonces él dejó esa regla, que por supuesto no la inventó Lutero, es una regla
que está en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento lo que hace es lo siguiente. El Nuevo Testamento toma el Antiguo Testamento y declara que el Antiguo Testamento ha sido cumplido por el Nuevo Pacto. Por el Nuevo Pacto. ¿Está bien? Entonces, el Nuevo Testamento lo que hace es interpreta el Antiguo Testamento y lo hace que se cumpla ¿en quién? En Jesucristo. Ustedes siempre van a encontrar esta declaración, por ejemplo, en Mateo. Para que se cumpliese la Escritura. ¿Sí? Para que se cumpliese la Escritura. ¿Sí? ¿En quién tenía que cumplirse? En Jesús. Entonces, ahora, vamos a otro texto bíblico que va a ser muy importante. Timoteo, ¿no? Primera, segunda. Si no me equivoco, segunda de Timoteo 3:15. Miren lo que dice, 3:15. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo, dice así. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, porque Timoteo conocía la Escritura desde niño, no nos olvidemos, las raíces de Timoteo eran judías, entonces él tuvo ese conocimiento desde niño, pero ¿para qué le servía ese estudio de las Escrituras, según Pablo? ¿Para la salvación en quién? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, el propósito principal de las Escrituras, el propósito especial de las Escrituras era que allí encontrásemos a Jesucristo. Más abajo también dice, ¿no? Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, etcétera, y todo eso para que el hombre sea preparado en justicia. Pero algo que no nos debemos tener muy bien definido es que las Escrituras es un testimonio de Jesús, es el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los reformadores, eso era solamente las Escrituras. Es decir, es inspirada por Dios, es la autoridad máxima de la revelación divina, es la norma de conducta, pero principalmente es un testimonio acerca de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de las Escrituras es Jesucristo. ¿Ok? Sí, es Jesucristo. Lamentablemente hoy existen muchos métodos de interpretación que leen, por ejemplo, el Antiguo Testamento, leen sobre Goliat y hoy nos preguntan, ¿y cuál es tu Goliat? ¿No? Como que si nosotros fuéramos David, ¿cuál es tu Goliat? En lugar de comparar eso con Jesús. Jesús es nuestro David que venció ¿a quién? A Goliat. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. Es decir, debemos ver siempre a Cristo en las Escrituras. Solamente gracia. ¿Qué significa solamente gracia? Gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo.